Gracias, Judy. Permítame un segundo. Claro que sí, Doc. Tenemos que compartir pantalla. Ok, perdón el retraso. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Olga Lucía Quintero, soy médico veterinario de la Universidad de La Salle. Trabajo medicina integrativa hace unos años. Empecé estudiando Reiki, soy maestro Reiki, y en el transcurso de la charla les voy a contar cómo podemos aplicar la medicina integrativa en sistemas familiares durante esta cuarentena debido a la pandemia. Les agradecemos cualquier inquietud o cualquier duda que tengan, hacerla a través del chat para que la doctora Julie Ramírez, nuestra moderadora, las haga al final. ¿Qué temas vamos a tratar en esta charla? Para que se hagan una idea. ¿Qué es medicina integrativa? Vamos a hacer una descripción muy pequeña sobre sistemas familiares. Vamos a hablar del biocampo porque es lo primero que se altera cuando estamos bajo una situación de estrés, como las alteraciones que tenemos después de tantas semanas de confinamiento. Voy a dar un pincelazo de bienestar animal después de que el doctor Stoll, obviamente siendo especialista, nos ha dado un gran panorama al respecto. Y ¿qué podemos manejar entrando en materia de medicina integrativa? Como la medicina tradicional china, la alimentación, aromaterapia, terapia floral y reiki. Vamos a empezar explicando qué es la medicina integrativa. Nosotros como médicos o en la escuela médica siempre nos han enseñado a ver al paciente como un sistema individual. Si está enfermo de un ojo, atendemos el ojo del paciente, el oftalmólogo, el ortopedista, el gastroenterólogo, pero la medicina integrativa ve al paciente, nos da una visión más amplia de qué es el paciente, en su plano físico, en el plano social, en el psicoespiritual, en el emocional, y todo esto nos hace intervenir de una forma completa al paciente. Según el Instituto Nacional de Salud, la medicina integrativa es una combinación de tratamientos de la medicina convencional y de la medicina complementaria y alternativa para las cuales existen evidencias científicas de alta calidad que garantizan su inocuidad y eficacia. Aquí vamos a dar una visión científica, por eso todos los temas que vamos a tratar tienen artículos científicos que han sido expuestos en revistas indexadas. Entonces, hablando de la medicina integrativa, vamos a hablar de unos pilares específicos, son 4, según la Asociación Americana de Medicina Integrativa. ¿Cuáles son estos 4 pilares para poder hablar de este tipo de medicina? La medicina convencional es la medicina de la que todos aprendemos cuando estamos en la universidad, sean médicos o médicos veterinarios, de la cual todos conocemos. Es una medicina en la que se utilizan medicamentos alopáticos y nos enseñan a tratar una inflamación con antiinflamatorios, una alergia con antialérgicos, un dolor con analgésicos, pero para poder aplicar este tipo de medicina convencional debemos tener unos conocimientos específicos. Si hablamos de medicina complementaria, hablamos de las terapias alternativas, pero para poderlas aplicar también debemos tener un conocimiento científico. La medicina complementaria no es la medicina. Permítame un segundo que tengo que hacer un bloqueo aquí para evitar que nos dañen la exposición. Disculpen, pero hemos tenido problemas con personas que han querido sabotear nuestras charlas. Les hablaba de la medicina complementaria. La medicina complementaria no la puede practicar cualquier persona. Hay personas o profesionales que creen que leer un artículo de aromaterapia, de terapia floral, de medicina biorreguladora, de acupuntura,
nos permite y nos da el aval para practicarla, pero no es así, debemos tener el conocimiento científico, el soporte con experiencia y ciencia para poderla aplicar. Es importante la relación horizontal entre profesional y paciente y la participación activa del paciente. En nuestro caso, como médicos veterinarios, sería la participación activa del compañero humano de nuestro paciente. Y hablando de la medicina integrativa, en la actualidad, ¿a qué nos enfrentamos? La OMS, que representa el consenso de las principales organizaciones médicas internacionales y orienta las políticas públicas, aprobó una estrategia hasta el 2023 para la integración de medicinas tradicionales e integrativas complementarias en los sistemas nacionales de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 40% de los hospitales ofrecen terapias complementarias. Y en más de 40% de universidades en Estados Unidos hay una formación académica con respecto a este tipo de medicina. Nosotros en Colombia no nos quedamos atrás. Hemos empezado a tener un soporte educativo muy importante en cuanto a este tipo de medicina integrativa. Por ejemplo, en Europa existe un grupo de asesores para el Parlamento Europeo que se llama Eurocam, donde da un soporte específicamente para medicina integrativa. Ya hay hospitales como en Londres y como en Berlín dedicados a la medicina integrativa. Entrando en materia, vamos a hablar de los sistemas familiares. ¿Qué es un sistema? Vamos a dar una de las definiciones pilares para hablar de estos sistemas. Un sistema es un conjunto de partes coordinadas y organizadas que interaccionan para alcanzar un conjunto de objetivos. Si hablamos de sistemas, podemos hablar de sistemas familiares, de una célula, de un equipo de fútbol, de una persona, porque tenemos sistemas que trabajan entre sí para generar una actividad. Otra definición que aporta estas características señala que un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con diferentes niveles de complejidad, límites de permeabilidad variables, sistemas de comunicación con el medio interno y con el medio externo. Y hablando de estos sistemas familiares, entramos a hablar de los animales de compañía, que son nuestros pacientes. La química que enlaza la gente con sus mascotas crea un apego emocional que ayuda a explicar por qué las mascotas significan tanto para la gente hoy en día. Y hemos visto en nuestra práctica diaria que hay muchas familias que tienen o toman la opción de no tener hijos, pero tienen mascotas. Y los crían y los quieren, uno a veces dice que más que a los propios hijos o a los niños humanos. En estos sistemas familiares, vemos que tenemos características, hay muchas características de los sistemas, pero vamos a hablar de dos específicas que creo que son fundamentales durante estas crisis de cuarentena y confinamiento. ¿Qué características son? La homeostasis y la circularidad. Cuando hablamos de la homeostasis, hablamos de la afectación de cualquier agente, podemos hablar patógeno, interno o externo, que genera una alteración en el sistema. Y cuando se presenta esta alteración, hay mecanismos de acción internos que pueden ser a partir de cada uno de los integrantes que generan reacciones para producir un equilibrio y llegar al estado inicial del sistema. O cuando esto no se consigue, intervienen factores externos que ayudan al equilibrio. Y si hablamos de circularidad, hablamos de la acción que tiene cada integrante del sistema, en este caso el sistema de familia, y cada acción o alteración de cada uno nos va a generar una alteración en todo el sistema. Cuando hablamos de circularidad, nos referimos a esto. ¿Y qué pasa cuando un sistema se altera? Somos seres energéticos. Vamos a hablar del biocampo. ¿Qué es el biocampo? Es un campo electromagnético que generamos a partir de nuestro cuerpo, produciendo, bueno, este campo electromagnético es producido por el intercambio de información e impulsos electromagnéticos entre átomos y células que tenemos todos en el organismo. O sea que todo ser vivo tiene un biocampo. Cada célula y cada célula y átomo de nuestro organismo conforma un campo electromagnético. Podemos llegar a generar entre 8.000 y 9.000 frecuencias diferentes en un solo individuo. Cuando estamos en sincronía y armonía, este biocampo es completamente armonioso,
parejo, no tiene fugas, y más adelante les voy a decir por qué toco este tema. Hay gente que se entrena para poder ver este biocampo, que lo podemos llamar aura, pero hay investigadores, hay un investigador, Konstantin Korotkov, que fue el que creó la cámara Kirlian. A través de esta cámara Kirlian podemos determinar la conformación del biocampo, como podemos ver aquí más adelante. Ya les voy a mostrar las imágenes específicas de cómo podemos ver este biocampo. Pero ¿qué pasa en esta época de confinamiento? Que los campos electromagnéticos, al tener nuestra aura o nuestro campo electromagnético parejo y equilibrado, empiezan a haber interacciones electromagnéticas artificiales, como son el celular, el horno microondas, la red Wi-Fi de nuestra casa, los módem, torres de alta tensión, el televisor, el computador. Todos estos campos electromagnéticos artificiales van a intervenir con nuestro campo electromagnético. Y sobre todo en momentos en la noche, cuando nuestro campo se empieza a equilibrar, a regenerar y a restablecer, somos más susceptibles a esta alteración de tipo electromagnético artificial. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando estamos hablando por el celular, si ven en la imagen de la izquierda, la línea punteada exterior sería el campo electromagnético de este individuo. Cuando está hablando por el celular, miren todo lo que disminuye nuestro nivel energético. Y si estamos exponiéndonos al computador, no disminuye tanto como en el celular, pero disminuye bastante. En estas épocas de confinamiento, ¿qué hacemos normalmente? ¿Qué hacen los integrantes de la familia? Estar pegados en el computador, porque obviamente tenemos que trabajar por internet, los niños hacen clases virtuales. Cuando dejamos el computador, cogemos el celular, porque tenemos que mantener la comunicación con el medio exterior. Entonces, en esta época de confinamiento que deberíamos estar teniendo un equilibrio energético, lo que estamos haciendo es disminuir nuestro campo electromagnético. Y lo vamos a ver a continuación. En la imagen de la derecha vemos un biocampo homogéneo, fuerte, parejo. Cuando hay una alteración, cuando hay una influencia de campos electromagnéticos artificiales o exteriores, o cuando estamos estresados, empieza nuestro campo a deteriorarse. Se producen adelgazamientos, fugas como vemos en estas zonas, o puntos negros. Si ven las imágenes al lado, son imágenes tomadas con cámara Kirlian. Esta es de un individuo y de un perro y un gato. Estos biocampos, como les digo, hay personas que se entrenan para sentirlo. Cuando uno empieza a manejar terapias energéticas, uno empieza a desarrollar sensibilidad en las manos, y cuando uno tiene el paciente en la camilla, uno puede determinar o sentir la amplitud de ese campo magnético, y en casos donde hay alguna fuga o donde hay alguna alteración. Y hay mucha gente o muchos clientes, muchos pacientes que vemos en la consulta, y siempre nos hemos preguntado, qué casualidad que nuestro paciente tiene la misma enfermedad que su propietario. Cuando empezamos a hacer la anamnesis y el examen clínico o la historia clínica de nuestro paciente y empezamos a preguntar al propietario, nos damos cuenta que alguien en la casa presenta las mismas enfermedades. Si nuestro paciente fue diagnosticado con diabetes, hay alguien en la casa con diabetes. Si tiene algún crecimiento anómalo, hay alguna persona en la casa con algún tipo de cáncer, enfermedades de tiroides, articulares, displasias de cadera. Y simplemente pongo esta imagen porque podría ser una explicación. Todos tenemos un campo electromagnético como lo vimos anteriormente. En esta imagen vemos el campo electromagnético, sería el compañero humano de nuestra mascota, cuando vivimos permanentemente con un ser vivo, con una persona o con animal. Los campos electromagnéticos empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Entonces llega un tiempo en el que los campos electromagnéticos empiezan a tener este comportamiento. Y nos preguntamos, ¿será esta la explicación del por qué tantos pacientes presentan este tipo de patologías parecidas a las de sus compañeros humanos? Dejamos esta pregunta en el aire. Y entrándonos más en el tema del confinamiento a causa del COVID-19, vamos a hablar del estrés, porque el estrés es una de las principales causas generadoras o agentes patógenos
que nos afectan durante estos tiempos. Muchas enfermedades de acumulación lenta pueden estar causadas o agravarse por el estrés. Hoy disponemos de una gran cantidad de información fisiológica, bioquímica y molecular sobre el modo en que los elementos intangibles como la agitación emocional, las características psicológicas, relaciones sociales, influyen en la fisiología del cuerpo y del funcionamiento del cuerpo, sea humano o sea animal. Podemos hablar de hormonas, colesterol, grasa. ¿Qué pasa con los agentes estresantes? ¿Qué es un agente estresante? Es cualquier agente externo, sea oxígeno, temperatura, pH, que interrumpe o rompe el equilibrio homeostático del individuo. Y esto se genera cuando hay una exposición permanente al estrés. Y este estrés no necesariamente pueden ser agentes externos. También se puede presentar cuando tenemos una preocupación por anticipación o un estrés por anticipación. Cuando pensamos, la otra semana no van a levantar la cuarentena y qué vamos a hacer con el negocio y qué vamos a hacer con los empleados y qué voy a hacer con mi perro que lo tengo que llevar al veterinario. Eso es estrés por anticipación. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿qué es el estrés? Son las reacciones fisiológicas que en su conjunto preparan al organismo para una acción. ¿Esto qué quiere decir? Que desde este punto de vista, el estrés sería una alarma o un estímulo para ayudarnos a reaccionar ante cualquier evento peligroso. Por ejemplo, si vamos en la calle y nos van a robar, ¿qué pasa? Nuestro corazón se acelera, sudamos, la pupila se dilata. Esto es a causa del estrés. Pero cuando sufrimos de un estrés, como lo estamos viviendo ahora a causa del confinamiento, ¿qué pasa? Cuando este estrés sucede en exceso, el cuerpo empieza a tener problemas por esta carga de sustancias que se empiezan a liberar. Y el cuerpo empieza a reaccionar como un proceso inflamatorio, como si se estuviera exponiendo a un proceso inflamatorio. ¿Y por qué? Porque cuando hay un estrés, hay una cascada de sustancias en el eje hipotálamo, glándulas adrenales. Entonces suben las catecolaminas, aumenta frecuencia cardíaca, aumenta tono muscular, aumenta el nivel de alerta, hipertensión, tenemos daño cardíaco, úlceras pépticas. Pero cuando este estrés aumenta, se sigue liberando cortisol. El cortisol que va a liberar es una sustancia que genera una respuesta inflamatoria en el cuerpo y esta sustancia pasa a torrente sanguíneo, generando todas las consecuencias que tenemos en la columna de la derecha. Entonces, la respuesta del organismo con un estrés crónico es una respuesta inflamatoria que empieza a generar todos los daños que conocemos en el mundo de hoy. Pero no podemos aislarnos de nuestros animales de compañía, nuestros animales de cuatro patas. Ellos también sufren estrés. Y es importante conocer qué es bienestar animal, porque hablando de personas, podemos tener muy claro qué es el bienestar, pero si analizamos un bienestar animal, entonces el bienestar animal es el estado de completa salud física y psíquica en el que el animal está en armonía con su ambiente. Tenemos 5 pilares de bienestar animal. Es el bienestar nutricional, que nos habla de que nuestros animales están libres de hambre y de sed. Bienestar ambiental, donde están libres de disconfort o completamente confortables. Bienestar sanitario, donde están libres de dolor, lesiones y enfermedades. Bienestar etológico, donde están libres para expresar su comportamiento. Y bienestar psicológico, donde son libres de miedo y de cualquier tipo de estrés. Que en este momento eso no se cumple y esto nos va a desencadenar toda la cascada de la que hemos hablado anteriormente. Vamos a tener alteraciones físicas, reacciones fisiológicas en el organismo y vamos a tener una alteración de nuestro campo electromagnético igual que en ellos. ¿Qué agentes estresantes? ¿Cómo responden ellos a los agentes estresantes? Tenemos estresantes físicos agudos, donde tienen una muy buena gran capacidad adaptativa. Si son físicos crónicos, tienen una buena capacidad adaptativa, pero en los agentes estresantes psicológicos y sociales tienen una menor capacidad de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que ante el estrés por confinamiento que se generan los sistemas familiares y se empieza a generar una desarmonía en este sistema, los animales también van a sufrir porque tienen una menor capacidad de adaptación cuando estos agentes estresantes son psicológicos o sociales.
Esta es una gráfica, ya entrando en el tema de la cuarentena, que nos pareció muy simpática porque eso es lo que estamos viviendo. Normalmente nosotros estamos fuera de los sistemas de confinamiento y ahora en este momento es como si estuviéramos adentro y los leones fueran el COVID. Ellos están atacándonos y nosotros guardándonos para protegernos. Y nuestros animales de compañía de alguna forma están en el mismo problema, aunque ellos tienen vía libre para poder salir mínimo 2 veces al día. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? ¿Para qué nos sirve toda esta información? Pues aquí entramos a hablar del tema específico de la medicina integrativa. ¿Cuál es el término o la descripción y definición de la medicina integrativa? La medicina integrativa ni rechaza la medicina convencional, ni adopta prácticas alternas sin sentido crítico y soporte científico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como médicos, seamos humanos o veterinarios, debemos tener los conocimientos para poder utilizar las herramientas para generar el bienestar de nuestros pacientes, sean técnicas manipulativas, una cirugía donde se necesite, poder dar una orientación en nutrición, en comportamiento, de medicina energética, farmacología, fitoterapia. Hay muchas personas o muchos colegas que creen que hacer medicina integrativa es satanizar la medicina convencional, la medicina alopática, y decir, no, yo nunca voy a dar un antibiótico o un corticoide. Igual, para uno poder ejercer la medicina debe tener un paciente. Si tenemos un paciente crítico, debemos tener el conocimiento para poder saber en qué momento vamos a utilizar un antibiótico, un corticoide, la acupuntura, la terapia floral. Si yo tengo un paciente en shock, no puedo pensar en que le voy a dar unas gotas de esencias florales para sacármelo de ese shock y necesito que salga en 5 minutos. O sea, debemos tener el conocimiento científico para poder utilizar este tipo de medicina integrativa. Y hablando de medicina integrativa, vamos a hablar de medicina bioreguladora. Hay muchos laboratorios que manejan medicina bioreguladora, hay unos más conocidos, otros menos conocidos, pero todos manejan el mismo punto. Promueven la autorregulación de los procesos biológicos del propio organismo, favoreciendo la resolución o la prevención de la enfermedad. Son intervenciones terapéuticas orientadas a influir, modulando o estimulando estos sistemas de autorregulación naturales de nuestro organismo. Aquí, vuelvo a decir, vemos en medicina bioreguladora a nuestro paciente como un todo. No vamos a tratar el ojo, la rodilla, la cadera, el intestino. Vamos a ver el paciente como un todo para poder generar bienestar y poder utilizar este tipo de medicina. Vamos a ver al organismo sin divisiones, como un biosistema autónomo capaz de autorregularse, equilibrarse y tomar decisiones prioritarias. Pero también es cierto que en muchos momentos el organismo no responde como debe responder o no tiene las herramientas adecuadas para responder ante un tipo de patología o de agente externo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los medicamentos de acción bioreguladora son compuestos por sustancias vegetales, animales o minerales, en dosis tan bajas que son microdosis como las dosis de concentraciones de hormonas que se encuentran en el organismo o de neurotransmisores. En definitiva, la medicina bioreguladora da al organismo, a la célula, toda la información para que sea capaz de responder como el organismo espera ante un agente externo. En esta imagen de acá vemos cómo puede responder el organismo ante una respuesta de perturbación ante una inflamación. Vamos a ver una reacción como una malla, donde se puede presentar también una respuesta del microambiente a la inflamación y un espectro continuo de salud de enfermedad del paciente. Si utilizamos la medicina bioreguladora, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a intervenir en la fisiología de la inflamación, en la comunicación biológica a escala microambiental, y vamos a tener una comunicación biológica a través de redes multiescala. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? Vamos a conseguir la autorregulación de las redes biológicas. Pero para poder utilizar esta medicina bioreguladora, como dice en nuestra imagen, debemos tener un diagnóstico claro y una estrategia terapéutica. Debemos ser muy buenos clínicos para poder utilizar y tener un efecto adecuado de este tipo de medicamentos. Debemos tener un enfoque clínico en la desregulación y utilizar la farmacología clínica bioreguladora. Aquí tenemos artículos científicos, como les dije al inicio de la charla. Vamos a dar un enfoque científico y se van a dar cuenta que todas estas medicinas integrativas que utilizamos tienen su soporte científico.
Estos principios activos en bajas dosis consiguen influir en los sistemas de regulación sin bloquear procesos metabólicos o reacciones fisiológicas del organismo, ni interferir con otros medicamentos. Aquí tenemos 3 estudios del Engistol, y ya les voy a explicar por qué del Engistol. Engistol es un producto de laboratorio Hell, es un laboratorio alemán que produce productos para medicina bioreguladora. Este primer artículo habla de infecciones por el virus respiratorio sincitial en lactante en tratamiento con un medicamento homeopático. Este estudio, que es en el que quiero hacer énfasis, habla del efecto antiviral del Engistol. ¿Y por qué hablo del Engistol y no de otros medicamentos? Porque bajo este confinamiento y hablando del COVID-19, que es un virus, el organismo necesita hacer una respuesta celular ante la afección de estos microorganismos que son los virus, como el COVID-19, para producir linfocitos T y específicamente el CD8. Y en estos productos, el Engistol nos produce esta respuesta. ¿Qué otro tipo de medicinas vamos a manejar en la medicina integrativa? Vamos a manejar la medicina tradicional china. Pero antes de entrar en este tema, quiero aclarar, porque muchas personas hablan de medicina tradicional china y específicamente en esta pandemia, por ejemplo, se cree en China, en Wuhan, empezaron a hacer un tratamiento con las escamas del pangolín y mataron una cantidad de pangolines y después de estudios parece, todavía no está confirmado, pero parece que estas escamas del pangolín fueron uno de los vectores para la transmisión del COVID-19. No estamos hablando de charlatanerías, ni de, ¿cómo lo decimos? De costumbres transmitidas de unos a otros sin un soporte técnico y científico comprobable. Hablamos de medicina tradicional china como ¿qué? Hablamos de medicina tradicional china como una medicina integrativa. ¿Por qué? Porque trabaja con acupuntura y moxibustión, fitoterapia, masajes como el tuina, dietoterapia, meditación y gimnasia como el Qigong y el Tai Chi. Y aquí podemos ver, como hablamos de una medicina integrativa, cuando hablamos de acupuntura y moxibustión, estamos hablando de medicina energética. Cuando hablamos de fitoterapia, hablamos de terapia con base biológica. Del tuina como medicina manual o presión hídrica que se da sobre canales energéticos de acupuntura, el Qigong o el Tai Chi como una relación íntima entre la mente y el cuerpo, cuando hay un desequilibrio, como lo vimos en los campos electromagnéticos, hay posibilidad de que nuestro cuerpo esté vulnerable ante una patología. Dietoterapia, que es fundamental, y meditación. Si hablamos específicamente de acupuntura, ¿qué estamos buscando con la acupuntura? ¿O qué se consigue con la acupuntura? Conseguimos estimular el sistema nervioso, que es el que coordina las respuestas a los estímulos internos y externos. Estimulamos el sistema cardiovascular, que provee energía, activa las moléculas, proporciona las vías de transporte endocrinas y de limpieza celular. Estimulamos el sistema endocrino, que secreta moléculas para diferentes condiciones del medio interno, y estimula el sistema inmune, que defiende el organismo de ataques externos. Y los principios generales de la acupuntura, ¿cuáles son? Liberar el estrés físico y emocional, activar y controlar los mecanismos inmunes y antiinflamatorios, acelerar la reparación tisular y aliviar el dolor. Hay mucha gente que piensa en acupuntura y la relaciona solo con dolor. Pues les cuento que hemos tenido pacientes con muy buenos resultados donde la medicina convencional no ha podido resolverlos y con acupuntura hemos podido llegar a un equilibrio de estos pacientes. Porque hablamos de esos principios, aquí si están interesados nos pueden escribir al correo que está en el chat y les podemos mandar los artículos donde se soporta científicamente que libera el estrés físico y emocional, activa y controla los mecanismos inmunes y antiinflamatorios, acelera la reparación tisular y alivia el dolor. Pero hablando de algo ya más práctico, vamos a manejar un tema dentro de la acupuntura. Es la teoría de los 5 elementos que siempre se ha manejado en la acupuntura, pero vamos a hablar específicamente del elemento madera, que corresponde a nuestro órgano hígado. Cuando nosotros estamos en confinamiento,
El hígado es el gestor de las emociones. También rige los músculos y los tendones. Cuando estamos en confinamiento, estamos encerrados, tenemos prohibido salir, hay muchos que no tienen mascotas, entonces ahí sí no hay ninguna posibilidad de salir. Los que tenemos perro por lo menos tenemos la posibilidad de salir 2 veces al día para sacarlos. Pero cuando estamos en confinamiento, totalmente quietos, expuestos a los aparatos electrónicos, al estrés de la incomunicación y la falta de contacto físico, ¿qué vamos a conseguir? Este hígado o este elemento madera empieza a alterarse, empieza a congestionarse y a estancarse. Entonces, podemos pensar o que nuestro órgano hígado está estancado y como no gestionamos emociones, empezamos a ver reacciones de mal humor, reacciones espontáneas de histeria, han aumentado ahora los ataques de feminicidios, maltratos animales y maltratos a menores de edad. Y aquí podemos encontrar una explicación. ¿Cómo nos podemos ayudar? Como ven en estas imágenes, hay un punto de acupuntura que se llama pericardio 6, que se mide como está en esta imagen a 3 dedos de la muñeca y como no tenemos agujas y no podemos hacer acupuntura, podemos hacer digitopuntura en estos casos y nos va a ayudar a liberar este tipo de estrés. Y en animales, los que tenemos mascotas, esto es un miembro anterior izquierdo, está ubicado en este punto. Este es algo con lo que nos podemos ayudar durante el tiempo de confinamiento. Cuando entramos a hablar de alimentación y dietoterapia, todo el mundo dice, pues claro, es que si no comemos, pues no vivimos. Pero esto tiene una importancia mayor que no todo el mundo la ve. ¿Por qué? Porque el 80% de la energía que tiene nuestro organismo procede de la alimentación. Cuando nos alimentamos mal, ese 80% que necesita el organismo pues empieza a estar disminuido y mezclado con más patologías y alteraciones. En esta imagen circular que vemos se ve un intestino desde un microscopio, pero viéndolo más detalladamente vamos a ver esta imagen. Esta imagen son microvellosidades. Todo el mundo cuando le preguntan cuál es el órgano más grande y más extenso del cuerpo, a uno le enseñaron que era la piel. Pero el intestino es el órgano más grande del organismo. Si extendemos el intestino y se abre, tiene una extensión muchísimo mayor que la piel. Y cada microvellosidad de estas tiene una célula y tiene microvellosidades que absorben los nutrientes de la digestión. Cuando tenemos una alteración en esta pared intestinal, como se ve en esta imagen, nuestro intestino es permeable a sustancias que llegan a ser patógenas para nuestra salud, como proteínas que pueden generar alergias. El intestino, aparte de la parte lógica de nutrición y de alimentación, porque es importante, porque allí se produce el 80% de neurotransmisores. Dentro de estos neurotransmisores hablamos de la serotonina. Si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas digestivos, una enfermedad entérica, una enteritis inflamatoria, o nos alimentamos muy mal, esa producción de neurotransmisores que debe producirse en el intestino no se va a producir y vamos a alterar procesos naturales y necesarios como el sueño. En estas imágenes podemos ver qué productos estancan a nuestro hígado. Perdón un segundo, el cargador se va a morir. Nuestro hígado se puede estancar, es lógico, es obvio. Todo el mundo piensa, la comida chatarra es mala, pero igual comemos. Los fritos, las bebidas azucaradas, los lácteos, que yo, por ejemplo, soy amante de los quesos y no los he podido eliminar de mi dieta, pero afectan muchísimo los procesos digestivos y todo el metabolismo intestinal. ¿Qué debemos comer durante este confinamiento? Debemos procurar eliminar todas las imágenes del lado izquierdo y consumir alimentos como frutas, verduras y proteínas, sobre todo verduras de color verde que ayudan a movilizar la energía del hígado. Aromaterapia es otra de las terapias que manejamos en nuestra consulta diaria. Tenemos soportes científicos, como ven aquí abajo, hay un estudio científico donde se puede regular el ritmo cardíaco a partir de la
aromaterapia. ¿Por qué funciona la aromaterapia? Cuando nosotros olemos cualquier producto, llega a nuestra nariz, al techo superior del sistema, pasa el bulbo olfatorio y llega al sistema límbico. Por eso, esa es la explicación de por qué a veces sentimos algún aroma y nos lleva a acordarnos de alguna persona, de algún lugar, de algo específico, porque esa memoria vuelve a nosotros. Pero, ¿qué es importante en la aromaterapia? Las plantas están quietas y se defienden de virus, bacterias y parásitos. Todas las plantas tienen un sistema antiviral, antibacterial y antiparasitario. Cuando nosotros extraemos todas las sustancias de una planta o de una fruta o de una flor, estas sustancias tienen características específicas. Unas nos van a ayudar a regular el estrés, la parte circulatoria, el dolor, la parte digestiva, nos ayudan a bajar la fiebre. Pero es importante que tengan en cuenta que no todos los aceites funcionan para hacer aromaterapia. ¿Por qué? Porque el aceite que se vende en la miscelánea de la esquina, en la droguería, son aceites químicos. Al oler un aceite químico vamos a tener este mismo efecto fisiológico y lo que vamos a absorber es un químico y vamos a tener efectos contraindicados en nuestro organismo. Les coloco varias marcas que conozco en el mercado que manejan una idea fundamental de aceite esencial, cuidando la semilla, la producción, recolección y la distribución, donde pueden garantizar que un aceite de lavanda realmente tiene lavanda o que un aceite de limón realmente tiene limón. Yo les aconsejo no utilizar esos aceites químicos. Estos aceites no les puse una sola marca. Hay marcas en el mercado como John Living, Just, doTERRA, Aromaterapia de Biocorp, que es nacional, porque hemos tenido pacientes en la clínica donde han tenido quemaduras de segundo grado, porque la gente dice, me leí un libro de aromaterapia y quiero que mi perro esté relajado, y resulta que compraron un aceite, se lo aplicaron al perro y en vez de tener un efecto benéfico, terminaron hospitalizados por una quemadura o por una alteración de comportamiento. ¿Qué aceites esenciales? Partiendo de la base que tienen que ser de un grado superior, casi de un grado terapéutico, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar? Los cítricos, que son los que nos conectan con nuestro centro de poder, la lavanda, que es el comodín de los aceites, pero hay que tener en cuenta, hay varias lavandas en el mercado. La lavanda, que es terapéutica, cuando uno la ve en el cultivo, tiene una sola espiga. El lavandín tiene 3 espigas. Claro, al producir una lavanda con una espiga, se produce 1/3 de lo que se produce con el lavandín. Pero si uno llega a utilizar lavanda, que sirve para regenerar heridas, en una herida, y uno cree que es lavanda, pero es lavandín, lo que va a hacer es empeorar esa herida. Incienso tiene un nivel energético superior. A mí este es el aceite que más me encanta, porque tiene una vibración muy alta. ¿Cómo podemos utilizar la aromaterapia en nuestros animales de compañía? Se puede utilizar o en difusor. Cuando uno utiliza un difusor, tiene que ser en un ambiente cerrado, depende el espacio o la habitación, con 1, 2 o 3 gotas, depende del aceite que se utilice, se pone a difundir y todas las personas o animales que estén en este ambiente van a estar beneficiados con la parte terapéutica del aceite. O aquí tengo unos aceites, tengo el de incienso, que es el que más me gusta. Yo utilizo John Living, pero tengo compañeros y colegas que utilizan Just y otros doTERRA y que les va muy bien. Yo utilizo estos pues porque son los que más me gustan. Se puede utilizar directamente en el cuerpo. Hay un punto en humanos, que es aquí en el timo, donde para mí tiene un efecto energético muy alto, y si lo vamos a aplicar en nuestras mascotas de compañía, podemos colocarnos una gota en la palma de la mano y acariciarlos desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, y si no tienen cola, vamos a imaginar que tienen cola y hacer un masaje largo, eso los va a tranquilizar muchísimo. Entonces, aparte de nutrición, de medicina bioreguladora, podemos utilizar aromaterapia en este tiempo de confinamiento para bajar los niveles de estrés. Otra terapia que es muy controversial es la terapia floral. ¿Por qué digo controversial? Porque hay mucha gente que no conoce que hay estudios científicos que avalan la utilización de este tipo de terapia.
¿Qué diferencia hay entre terapia floral y aromaterapia? La terapia floral no huele. En terapia floral trabajamos con la vibración energética de la flor o del producto que estamos trabajando en terapia floral. Edward Bach, que es el de la imagen, era médico, patólogo, microbiólogo y homeópata, o sea, no era, por decirlo de alguna forma, un tegua, que quiso inventarse una terapia, era médico, que al tratar a sus pacientes veía que había una parte que no alcanzaba a manejar con la medicina que le enseñaron en la facultad, y es esa parte vibracional y energética. Empezó a hacer estudios y empezó a utilizarla, y a raíz de esto tenemos la terapia de Bach, que son 38 flores y el remedio rescate. Estos artículos avalan la utilización de este tipo de terapias. También la podemos utilizar en nuestras mascotas y en nosotros mismos. Cada flor debe ser recomendada por un terapeuta. La gente cree que al utilizar terapias alternativas o complementarias no convencionales, se pueden utilizar sin ningún efecto colateral. Tienen menos efectos colaterales que la alopatía, pero tienen efectos colaterales energéticos. Entonces, si piensan utilizar cualquier tipo de terapia floral, deben siempre asesorarse por una persona con conocimiento y que ustedes puedan verificar que está avalada y que realmente conoce este tipo de flores. Aquí tenemos un artículo en el que se utiliza el rescate como remedio para el control del estrés. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Normalmente los humanos lo utilizamos directamente en la boca, diluido en el agua. Como es una terapia vibracional, no hay una dosificación como en la alopatía, que son 2 gotas por kilo de peso, o no. Mientras más frecuente sea la administración, tiene mayor efecto en nuestro campo energético. En nuestros animales de compañía, yo prefiero administrarlos directamente en el agua de bebida. ¿Por qué? Porque hay muchos que son quisquillosos. Normalmente las terapias florales vienen en alcoholatura, 25% de alcoholatura, y no les gusta el sabor. Entonces lo que yo hago es colocar las gotas en el agua de bebida por la mañana. Ellos consumen mucha agua, entonces es un estímulo energético cada vez que consumen agua, y desecho el agua de un día para otro y siempre repongo las esencias florales. Podemos utilizar rescate, que es el remedio más conocido de la terapia de flores de Bach, porque saca al paciente de un estado de shock en el que uno no se puede controlar y no lo puede manejar. Nos ayuda a salir de ese punto de shock ya para manejar la emoción que nos llevó a este shock. Aquí vemos varias esencias florales. Ambas son rescate y esta es una línea de esencias florales pues, que se pueden utilizar en casos específicos. También se está utilizando ahora la terapia floral en ambientes, vienen diluidas en atomizadores y muchas veces cuando uno está estresado puede atomizar en su casa. Y por último, vamos a manejar o vamos a hablar del Reiki como una terapia energética. Y les voy a empezar contando que en este momento se está usando como terapia complementaria en muchos hospitales de Norteamérica, de Europa, y ya se están haciendo negociaciones para hacer hospitales básicamente para Reiki, solo para Reiki. ¿Por qué? Y podemos ver como en la diapositiva, hospitales súper importantes, súper reconocidos en Arizona, en Nueva York, en New Hampshire. Ya hay hospitales que están utilizando y tienen personal específico calificado, terapeutas en Reiki para manejar los pacientes. Pero vamos a hablar de qué es Reiki. Es una técnica de sanación mediante imposición de manos. Pero no es que voy a poner las manos y yo soy Dios y voy a quitar todos los males. En el Reiki, uno se convierte en un canal energético donde uno lo que hace es equilibrar energía. Cuando uno se empieza a formar en este tipo de terapias, empieza a desarrollar una sensibilidad especial en las manos. Cuando uno hace Reiki a un paciente, puede sentir su campo energético, puede sentir bloqueos energéticos, y al hacer Reiki uno puede desbloquear, puede hacer un diagnóstico de si hay algún chakra bloqueado, si hay algún tipo de bloqueo energético que el paciente no se ha dado cuenta. Las enfermedades, siempre que tenemos una enfermedad en un paciente, encontramos que antes hay una alteración energética. Podemos hacer una medicina preventiva con esta medicina integrativa cuando estos campos electromagnéticos se ven alterados, y nosotros desde este tipo de medicina podemos prevenir cualquier presentación de enfermedad física.
Aquí tenemos 20 artículos científicos. El que quiera o esté interesado en tenerlos o quiera investigar, nos escriben y se los hacemos llegar. El Reiki también está científicamente comprobado. Lleva muchísimos años siendo practicado. El maestro que generó este conocimiento, Mikao Usui, fue golpeado por el Satori, él lo describe así. Pero cuando uno practica Reiki y se hace maestro Reiki o tiene pacientes donde puede practicar Reiki, uno se da cuenta que todos somos capaces de hacer Reiki. Alguna vez publicábamos en una de las redes que algo sobre el Reiki y un colega decía, pero qué tan chistosos. Si eso lo hago todos los días yo en la casa, pues eso no tiene nada de raro ni con mis pacientes. Y tiene toda la razón. Todos tenemos la capacidad de hacer Reiki. ¿Qué pasa? Que cuando vamos creciendo, vamos cerrando canales y vamos perdiendo sensibilidad. ¿Por qué los niños ven amigos imaginarios? ¿Por qué ven sombras y ellos dicen que ven espíritus? Porque tal vez cuando estamos chiquitos podemos ver y sentir muchas cosas y a medida que crecemos, por el estrés, el corre-corre, el día a día, los dolores, pues ya empezamos a cerrar y a dejar de ver. Si nosotros practicamos, podemos otra vez desarrollar esa sensibilidad y despertar ese tipo de sensibilidad en las manos para poder percibir este tipo de canales. ¿Qué podemos hacer con Reiki? Podemos hacer lo que quieran. ¿Y qué es lo que quieran? Podemos equilibrar energía, podemos ayudar a un paciente con dolor. Cuando uno ya practica Reiki, hay niveles avanzados donde, como ven en la imagen en el centro, puede uno utilizar imágenes Reiki para hacer sus terapias. Unas manejan la parte física, otras la emocional, otras rompe bloqueos. Uno tiene que capacitarse, desarrollar sensibilidad y uno puede ayudar muchísimo. Aquí, por ejemplo, esta paciente de una muy buena amiga y colega tenía un proceso doloroso muy crónico y estábamos ayudando. Cuando hacíamos la terapia, veíamos cambio en su comportamiento, disminución de dolor, dormía mucho mejor. Toca mandarle los horarios de las próximas clases. Me desconectaron. Bueno, Ay, no, aquí vemos, ya les voy a presentar a esta gata. Es mi gata, se llama Perla María. En una próxima imagen ya se las voy a presentar. Y para finalizar, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla, de la medicina integrativa en esta época de cuarentena? ¿Cómo nos podemos ayudar? Tenemos que evitar al máximo aparatos electrónicos cerca de nuestro cuerpo y sobre todo cuando dormimos. La mayoría de nosotros dormimos con televisor, con el radio y el celular conectados y muchas veces conectado debajo de la almohada. Ya sabemos que esto altera nuestro campo electromagnético y produce escapes y debilitamientos. Podemos utilizar medicina bioreguladora, es una muy buena opción para el organismo y siempre orientados por un veterinario graduado y con tarjeta profesional. No se les olvide siempre, hemos tenido muchísimos problemas de veterinarios, no son veterinarios, aquí los llamamos teguas, que quieren practicar la medicina veterinaria y terminan haciendo desastres con nuestros pacientes. Podemos manejar acupuntura y digitopuntura en casa, en los puntos que ya vimos, podemos manejar moxibustión, bueno, no, se me olvidó hablar de moxibustión. La moxibustión es un tabaquito que utilizamos con Artemisa vulgaris para dar energía a ciertos puntos de acupuntura. Si conocemos o alguien nos puede orientar, podemos manejar moxibustión 5 a 10 minutos y con esto podemos controlar dolores y aportar energía a órganos en deficiencia. La alimentación es fundamental para un aporte adecuado de energía. Tenemos que evitar lácteos, dulces, fritos, como decimos acá, chucherías, y mejorar calidad en la alimentación. El masaje, la meditación y prácticas como yoga mejoran la respiración. Al mejorar la respiración, mejoramos nuestro campo energético. La aromaterapia puede beneficiar a todo el grupo familiar siempre y cuando sean productos adecuados como lo hablamos. La terapia floral nos puede ayudar a encontrar nuestro equilibrio y todos podemos hacer Reiki en casa. Les presento a Perla María, que es mi gata, y a Bigotis, que es mi amor perruno. Medicina veterinaria es la parte clínica, nuestra práctica diaria. Manejamos medicina integrativa. Estas son las terapias que manejamos en nuestra práctica diaria. Espero que haya podido aportar algo de conocimiento y algo práctico para este tiempo de confinamiento. Si tienen preguntas, Julie, por favor. Muchísimas gracias por su tiempo.
Doctora Olga, muchísimas gracias. Entonces abrimos sesión de preguntas. Por favor, las preguntas que tengan las pueden enviar por el chat. Las personas interesadas en comunicarse con alguno de nuestros ponentes pueden hacerlo por el correo electrónico que está escrito en el chat. Bueno, Doc, tenemos varias preguntas. Sí, señora. La primera pregunta, ¿el punto de meridiano hígado 6, no, el punto maestro de corazón 6 está en el mismo lugar en el gato que en el perro? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Miembro anterior. Ujú. Listo, Doc. La siguiente pregunta, ¿cómo suministramos las esencias florales en gatos que beben agua de una fuente y no de un plato de agua? Hay una forma muy sencilla en administrar en gatos, porque directamente en la boca es casi imposible, en la mayoría, porque los hace salivar mucho. Cuando se va a administrar esencias florales, podemos pedir que nos las preparen no en alcolatura, sino en agua. Lo que pasa es que solo duran de 8 a 10 días, entonces en ese tiempo hay que administrarlas y se puede administrar, colocarla directamente sobre sus miembros. Ellos como diariamente se acicalan, colocarles las esencias florales en los miembros anteriores, ellos se van a acicalar y es la forma de consumir las esencias florales. Gracias, Doc. Preguntan, ¿se pueden mezclar los medicamentos bioreguladores con los convencionales? Sí, no hay contraindicaciones, pero, por ejemplo, si vamos a manejar un medicamento alopático que sea antiinflamatorio y analgésico, no hay necesidad de manejar un bioregulador que haga el mismo efecto. Yo, personalmente, preferiría manejar un bioregulador para evitar los efectos colaterales de los alopáticos. Se pueden utilizar, pero depende lo que uno quiera conseguir con el medicamento. Gracias, Doc. ¿Cuál es el rol de los dueños en un tratamiento de acupuntura y pueden ellos hacerlo o únicamente los médicos veterinarios? El tratamiento de acupuntura solo lo debe hacer un médico veterinario capacitado y con conocimiento en acupuntura. Su rol es súper importante porque normalmente cuando vamos a hacer acupuntura siempre está presente el propietario. El propietario y nuestro paciente tienen una unión muy fuerte. Cuando el propietario no está presente en la sesión, es muy difícil conseguir que nuestro paciente se tranquilice. Entonces, normalmente en todas las sesiones de acupuntura están presentes los propietarios, a no ser que sea un caso especial y toque bajo anestesia o algo específico. Pero normalmente hacemos todas las terapias en presencia del propietario. Gracias, Doc. Con gusto. Preguntan cómo se siente un campo energético y cómo se desarrolla esta sensibilidad de la que hablabas. ¿Cómo se desarrolla? Practicando. Practicando es lo mismo cuando uno va a montar bicicleta y va a aprender a montar. Te tienes que subir muchísimas veces y pegarte muchas veces hasta que ya lo consigues. En el Reiki y para el desarrollo de esta sensibilidad no te vas a pegar, pero empieza uno a hacer cambios en alimentación. Porque en alimentación, por ejemplo, yo nunca hago una terapia Reiki después de haber comido y si como, no como proteína animal, porque mi digestión se va a retardar muchísimo y mi energía va a estar concentrada en este proceso digestivo. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, una terapia Reiki, trato de, si tengo hambre, una infusión o unas galletitas y como después de la terapia, para tener toda mi energía disponible para el paciente, tiene que estar uno siempre presente. ¿Cómo se siente? Depende del paciente. Uno hace ejercicios, hagan de cuenta como si fueran dos pilas y uno las junta y por los campos energéticos, pues por los campos no se pueden juntar, así se siente. Cuando yo paso la mano por el paciente, yo siento el campo energético. Y muchas veces cuando tenemos bloqueos o patologías, cuando voy pasando la mano siento como una esfera de energía en ese sitio de bloqueo. No sé cómo más describirlo, a veces la mayoría de reikistas hacen reiki con los ojos abiertos, a mí me cuesta muchísimo, yo tengo que cerrar los ojos como para poder sentir más y a veces veo colores, a veces veo muy oscuro, a veces veo colores muy claros, pero a medida que tú empiezas, si tienes una mascota en casa con sus propios hijos o su pareja, uno puede empezar
hacer unos ejercicios de respiración, respiraciones profundas, 5 minuticos, poner una música muy suave, no comer antes o comer algo muy sencillo y empezar a pasar la mano por la pareja o por su hijo o por su mascota y empieza uno a desarrollar esa sensibilidad. Cuando se hacen los cursos de Reiki, uno abre canales para que esa sensibilidad sea mayor y a medida que uno más practica y más hace sintonizaciones, se desarrolla o se siente mucho más, pero todos podemos hacer Reiki. Gracias, Doc. Preguntan, ¿las estereotipas en los animales se pueden tratar con medicina alternativa? Claro que sí. Como decía en una de las diapositivas, siempre debemos tener un diagnóstico claro. No podemos pensar que como médicos veterinarios, por ejemplo, un paciente epiléptico, vamos a tratar una epilepsia. Tenemos que diagnosticar qué tipo de epilepsia, por qué se presenta esta epilepsia, porque no todas las epilepsias son iguales. Podemos manejar medicina integrativa para cualquier tipo de patología, pero siempre partiendo de un diagnóstico claro. Gracias, Doc. Preguntan, ¿el Engistol lo puede tomar todas las personas y a qué dosis lo recomendarías? Sí lo pueden tomar todas las personas y mis pacientes, por ejemplo. En recomendaciones de dosis, el médico tratante o terapeuta tiene que dar esa orientación, pero cuando yo lo receto a mis pacientes de 4 patas, depende lo que esté buscando en ellos, lo manejo de 1 a 3 veces al día. Gracias, Doc. Preguntan, ¿qué esencias florales recomiendas para pacientes hiperactivos y que por motivo de esta cuarentena han bajado su actividad? Uno tiene que hacer un estudio muy juicioso para poder recetar una esencia floral, porque, por ejemplo, el miedo, hay gente que ante el miedo no reacciona paralizándose, otro explotando, son distintos tipos de reacciones porque somos todos seres completamente distintos, pero hay una esencia floral que se llama nogal, walnut. Esta esencia floral maneja la capacidad de adaptación. Entonces, tenemos muchos pacientes que empiezan a aportarse agresivamente o con cambios de comportamiento cuando hay un trasteo, cuando nace un bebé, cuando se casa alguien en la familia, en el núcleo familiar y se va de la casa. Ellos reaccionan ante cualquier cambio, pero el nogal yo creo que funcionaría muy bien para adaptarnos a este tipo de confinamiento que la verdad no sabemos hasta cuándo vaya. Gracias, Doc. En casos de ansiedad en perros, ¿combina las terapias alternativas? Sí, señor. Sí, por eso se llama medicina integrativa, porque podemos hacer una terapia de acupuntura acompañándolo con una esencia floral para llevar a casa y que el propietario lo haga y que antes de acostarse pueda utilizar un aceite esencial en el sitio donde duerme, si duerme en el cuarto con la familia. A eso se refiere medicina integrativa, que teniendo los conocimientos claros podamos tomar las mejores opciones de todos los tipos de medicina para ayudar a nuestro paciente. Y con esta pregunta cerramos nuestra sesión de preguntas y es, ¿qué esencias y aceites recomendaría para gatos? Pero ¿para qué caso específico de gatos? Y esperemos a ver si la persona nos responde. Uh-huh. Pero les puedo decir, por ejemplo, que en esencias florales, la mayoría, el 99% de gatos que yo he visto son violeta de agua, que es un tipo de personalidad específico muy diferente a la personalidad del perro, que es dependiente, y los gatos son muy autónomos y son muy superiores. Uno viéndolos en el comportamiento en la casa, ellos son superiores que uno y lo necesitan a uno para darles de comer y mantenerles la arenera limpia. Por ejemplo, pero lo que les digo, toca estudiar muy bien cada paciente, analizarlo, testarlo y poder determinar qué tipo de esencia floral es. Y en aceites depende de lo que uno quiera manejar, depende de las personalidades. Por ejemplo, mi gata es lo más huraño, lo más mala clase, lo más mordelón. A ella lo quiere a uno, pero para que le dé comida y por la noche le hace cariñitos a uno, pero no que uno la toque. Y conozco gatos que son súper querendones, amorosos. Entonces, dependiendo de la personalidad del gato y dependiendo de lo que uno quiera o lo que le esté pasando al paciente, en ese grado uno escoge el tipo de flor o de aceite esencial.
Listo, Doc, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Y Julie. les recordamos que cualquier duda o inquietud y quieran comunicarse con nuestros ponentes, en el chat encontrarán el correo al que pueden escribir. Y nuestras charlas estarán grabadas en la plataforma de YouTube. Muchas gracias, Doc. A ti, Julie, y a todos los participantes. Muchas gracias.